Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, que el Señor les bendiga abundantemente. Y oremos al Espíritu Divino de Dios para que derrame sus bendiciones en cada corazón y que esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, de llenarnos de Jesucristo y de aprender a vivir una vida nueva, sea en medio de un profundo agradecimiento. Unámonos a la Santísima Virgen y a San José para que gritemos con todo gozo y alegría que Cristo está vivo y vive en nosotros, y pidamos al Señor que siga dándonos esa sabiduría y conocimiento para poder permanecer en sus caminos. Pidamos también a nuestros santos ángeles de la guarda y a los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael que nos protejan del mal y del malo. Hemos venido estos días compartiendo enseñanzas maravillosas. Especialmente me ha impactado en la liturgia esa parte de la lectura en la cual San Gregorio de Nisa, obispo, nos habla sobre el perfecto modelo del cristiano. Y dice así: Pablo, mejor que nadie, conocía a Cristo y enseñó con sus obras cómo deben ser los que de él han recibido su nombre, pues lo imitó de una manera tan perfecta que mostraba en su persona una reproducción del Señor, ya que por su gran diligencia en imitarlo, de tal modo estaba identificado con el mismo ejemplar, que no parecía ya que hablara Pablo sino Cristo, tal como dice él mismo, perfectamente consciente de su propia perfección, ya que andáis buscando pruebas de que Cristo habla por mí. Y también dice, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. A ver, mi hermano, mi hermana querida, si tú que te llamas cristiano, también podrías contestar hoy como contestó San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. A ver si tienes la misma conciencia que tenía San Pablo al ser cristiano y vivir la vida de Cristo, que él tenía que desaparecer para que Cristo apareciera en él, que él tenía que ir menguando para que Cristo siguiera creciendo en él. A ver, tú que vas a misa todos los domingos, seguramente por cumplir, para no cometer un pecado, ¿podrían llamarte cristiano? ¿Y qué tipo de vida vives los otros 6 días de la semana? Y no hablemos de 6 días. ¿Qué tipo de vida vives después de salir de la divina Eucaristía? ¿Cuántas veces participamos de la Santa Misa el día sábado para cumplir con el domingo? Y se nos olvida el domingo participar de la Santa Misa, como si únicamente comiésemos alimentos un día a la semana y por 1 hora. Como que nos duele participar de la Santa Misa. Y hablando de esa participación, ¿qué tipo de participación es? Porque hay participación activa y participación pasiva. Una persona que participa pasivamente en una carrera es aquel que se pone de espectador y está allí mirando a los demás. El que participa activamente está en el mismo lugar, quizás por el mismo periodo de tiempo, pero se metió a correr y quiere ganar. El otro, comodonamente, está mirando y esperando el resultado. ¿Qué miras tú? ¿Qué resultado esperas? ¿No sabes que la salvación, como nos dice uno de nuestros santos padres, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti? No te pidió permiso para crearte, pero te ha dado la libertad. Y si tú quieres actuar bien, actúas bien. Si quieres actuar mal, actúas mal. Y no va a estar sobre ti el Señor como una niñera diciéndote lo que tienes que hacer y no debes hacer, o simplemente como contrariándote. El que ama de verdad, el que se llama cristiano, es el que vive la vida de Jesucristo, y el que viviendo la vida de Cristo es capaz
de dejar ver en sí mismo ese rostro de Jesús. Es capaz de dar testimonio abierto al mundo, sin pena, sin miedo, sin vergüenza. No le da miedo que en la constitución de su país figure el nombre de Jesucristo, y mucho menos le da miedo consagrarle su propio país, bien como gobernante o político al Señor, para que el Señor le defienda, le ayude, le proteja, sea el jefe de su ejército y sea también el que en todo momento guíe y rija los destinos de su país. Si es gobernante o político, siempre obrará de acuerdo a la voluntad de Dios y será recto y limpio en su mente y en su corazón. Si es un profesional, no tendrá miedo de llevar a Jesucristo a su lugar de trabajo, llámese consultorio, clínica, oficina, juzgado o como quiera que se llame. Allí estará el Señor que le puede defender, el Señor que le ama de verdad y el Señor que no tiene miedo de declarar que Él es su hijo, su hija, su hermano, su hermana y que Él dio la vida por él o por ella y que le acompaña hasta el final de los tiempos. Y Jesucristo, que murió en una cruz y no le dio vergüenza de decir que moría por todo el hombre y por todos los hombres, hoy nos reclama a nosotros, que nos da vergüenza llamarnos cristianos y nos da vergüenza invitarle a Él a regir los destinos de nuestra nación, de nuestro departamento, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra persona. ¿Quién rige los destinos de tu vida? Puedes decir tú como San Pablo, ya no vivo yo, pero es Cristo quien vive en mí, ¿o es que te da miedo? ¿Te da miedo que tengas que ofrendar tu vida por Cristo? ¿Te da miedo que un día tengas que decir, yo no hago esto porque yo soy cristiano? Viene a mi mente el testimonio de una mujer joven que trabajaba en una clínica y era una mujer experta en aplicar dispositivos para que las mujeres no tuvieran hijos como planeación familiar. Y conociendo a Jesucristo como le fue conociendo cada día, y yéndose a comprometer todos los días más y más con Él, un día rechazó el trabajo de poner dispositivos como anticonceptivos. Y cuando le llamaron a pedirle cuentas, fue muy sencillo. Ella le oró a Dios y le dijo, Señor, va a haber una reunión donde yo tengo que responder por qué me niego a poner dispositivos para que las mujeres eviten sus hijos. Por favor, defiéndeme. Yo no tengo palabras. Mira que necesito mi trabajo para el sustento de mi familia, porque yo la mantengo. Llegó el dichoso día de la reunión y en aquella oficina estaban reunidos médicos y especialistas y directores de la clínica. Y cuenta que ella permanecía en silencio porque todavía no le pedían cuentas. Los demás, el uno como que se enterraba el cuchillo al otro, porque ellos mismos iban diciendo, a una pregunta que les hicieron, ¿usted usa dispositivos para evitar los hijos? Y una médica contestaba no, y la otra contestaba tampoco, y el otro decía, mi esposa no los usa, a mí no me gustan por esto y por aquello, porque tienen serias consecuencias, porque producen esto o aquello, y cada uno iba defendiéndose personalmente o iba defendiendo a su esposa. Y decían que ni se los aplicaban a los suyos, ni los querían utilizar, porque no querían hacerse daño ni hacerle daño a su familia. Esta médica escuchaba en silencio y se daba cuenta que ellos mismos se encargaban de destruirse el uno al otro, por lo menos con el plan que le habían propuesto para que se dirigiera en la clínica. Y ella, que era la responsable, cuando llegan a preguntarle, y la que se había negado a ponerlos del día que había conocido a Cristo en adelante, le preguntan, ¿y usted usa dispositivos? Y dijo, no, ni los uso, y quiero ser coherente, porque tampoco los voy a aplicar. Y le dicen, pero entonces, ¿cómo puede ser que usted los ha aplicado tanto tiempo y ahora no los va a aplicar? Y contestó, porque conozco a Jesucristo, que es el Señor de la vida, y si ustedes quieren que yo los aplique, renuncio inmediatamente. Y le dicen,
pero ¿cómo va a renunciar en esa forma tan fácil? Y ella contesta, si yo no los he utilizado y no los utilizo en mi persona ni en mi familia, no tengo por qué utilizarlos en nadie más. Quiero ser coherente, quiero respetar la vida, porque la vida le corresponde a mi Señor. Inmediatamente quienes dirigían la reunión le dijeron que se hablara con el jefe del área a la cual pertenecía. Esa persona que estaba allí dice, yo no le echo de la clínica y si ella renuncia, yo le pido que se quede. Hermanos, así nos defiende el Señor a nosotros. Así nos marca el camino a seguir. Así nos hace darnos cuenta que el que obra con Él, el que dice la verdad, el que vive en el camino, el que no sabe mentir, tiene que vivir rectamente. Preguntémonos hoy, y podríamos preguntarle no a los nuestros, preguntémonos personalmente, tú que eres político, tú que eres gobernante, tú que eres profesional, tú que eres empresario, tú que eres dueño de negocio, tú que eres empleado, tú que trabajas en el servicio doméstico, tú que eres ama de casa, tú que eres papá, tú que eres mamá, tú que eres hijo o hija. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué representa Jesucristo en tu vida? Pero no le contestes a Jesucristo con palabras que otros te dijeron. No le contestes con mentiras, con farsa, con hipocresía, con engaño. No te engañes a ti mismo, a ti misma. No valdría la pena. ¿Quién es Jesucristo para ti? San Gregorio en su carta nos continúa diciendo, él nos hace ver la gran virtualidad del nombre de Cristo al afirmar que Cristo es la fuerza y sabiduría de Dios, al llamarlo paz y luz inaccesible en la que habita Dios, expiación, redención, gran sacerdote, Pascua, propiciación de las almas, irradiación de la gloria e impronta de la substancia del Padre, por quien fueron hechos los siglos, comida y bebida espiritual, piedra y agua, fundamento de la fe, piedra angular, imagen del Dios invisible, gran Dios, cabeza del cuerpo que es la Iglesia, primogénito de la nueva creación, primicias de los que han muerto, primogénito de entre los muertos, primogénito entre muchos hermanos, mediador entre Dios y los hombres, Hijo unigénito, coronado de gloria y de honor, Señor de la gloria, origen de las cosas, Rey de justicia y Rey de paz, Rey de todos, cuyo reino no conoce fronteras. Qué alegría para ti y para mí, cristiano católico. Qué lindo que cada segundo de nuestra existencia, cada minuto de nuestro día, cada hora o cada día de nuestra semana o del mes o del año, pudiésemos tener, no solo en nuestra boca, pero en nuestra mente y en nuestro corazón, uno de estos tantos nombres que le damos al Señor Jesús, y que le pudiésemos llamar de verdad, paz. Tú eres mi paz, Jesús. Tú eres mi luz. Tú eres expiación de mis pecados. Tú eres redención. Tú eres el gran sacerdote. Tú eres mi Pascua. Tú eres propiciación de las almas. Tú eres irradiación de la gloria. Tú, mi Señor, eres fundamento de la fe. Jesucristo, por ti fueron hechos todos los siglos. Tú eres mi comida,
y mi bebida espiritual. Hermano, hermana, ¿qué comes a diario? ¿De qué te alimentas? ¿Y qué produce ese alimento en tu vida? ¿Valdría la pena? Tú que eres cristiano católico, y si no eres católico, sino simple cristiano, eres de aquellos que desprecias el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, está lleno de frases que hablan de la comida y de la bebida espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí y yo en él, y lo resucitaré en el último día. ¿Qué sentido tiene para ti el cuerpo y la sangre de Cristo, la divina Eucaristía? ¿Eres tú de aquellos que cuando comulgas, inmediatamente empiezas a cantar y se te olvida que Jesús nos habla en el silencio del corazón, que donde hay bulla no está Dios, que la paz nos lleva a un encuentro personal con Jesús? Yo no sé si tú eres de aquellos que pertenecen a ministerios de música o de aquellos que preparan la liturgia en los lugares. Yo no sé qué tan afortunado eres. Tampoco sé si eres sacerdote o religiosa, que inmediatamente empiezan a distribuir la Sagrada Comunión, empiezan a cantar como para entretener al pueblo, cuando en ese momento es cuando ocurren las grandes curaciones. No estoy criticando ni a unos ni a otros, estoy preguntándome yo, ¿de verdad nos hemos dado cuenta que cuando comulgamos nos podemos sanar de enfermedades psíquicas, espirituales o físicas? Nos hemos dado cuenta que es el gran momento de la curación, cuando no es que como casi que le toco, sino que le estoy tocando. Y aquellos que tocaron a Jesús, como la mujer del flujo de sangre, fue suficiente tocarle la orla de su vestido para curarse. ¿Te imaginas tú y yo tocando su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, a Cristo vivo, real y presente en la divina Eucaristía? Hemos tomado conciencia de este gran misterio y lo estamos viviendo. O por el contrario, nos interesa mucho el ministerio que tenemos, lo lindo que cantamos, lo hermoso que podemos tocar un instrumento musical. Qué tristeza que a veces los mismos de los ministerios de música comulgan y como que se la tragan entera para empezar a cantar, y a veces canciones que sacan la gente y le quitan la paz. Recuerdo al hermano Rafael Barón Arnaiz, un monje cisterciense, y que en sus escritos figura una frase maravillosa: hermano, no meta ruido que estoy hablando con Dios. ¿Por qué no hablamos con Dios de verdad? ¿Por qué no le hablamos al corazón y nos desahogamos? ¿Y por qué no le permitimos a Él hablarnos al corazón? Porque nos mantenemos metiendo ruido y no somos capaces de guardar 2 o 3 minutos de silencio. Y porque tantas veces cuando comulgamos, inmediatamente nos invitan a ponernos de pie y nos dicen váyanse en paz. Está bien, posiblemente el sacerdote tiene que acabar la divina Eucaristía porque tiene otros compromisos, lo entiendo perfectamente bien. Pero nosotros a veces nos dejamos llevar de la carrera, a veces no nos quedamos unos minutos más agradeciendo al Señor por haber tenido la delicadeza de darnos su comida y su bebida, que son bebida y comida espiritual que nos transmiten la vida eterna. A veces salimos en medio del bullicio, a veces comulgamos hasta de últimos y no tuvimos tiempo siquiera de entregarle a Jesús nuestra vida, pidiéndole que ese su bendito cuerpo y sangre que entran dentro de nosotros nos sanen de todo aquello que no es de Él y nos regalen todo lo que necesitamos para vivir a diario. ¿Cómo podríamos llamar a Cristo comida y bebida espiritual si no tenemos una experiencia grande de su amor? ¿Cómo podríamos tratarlo de amigo,
de hermano, de compañero, de amado, de amante, de esposo divino? ¿Cómo podríamos tener una experiencia de intimidad con Dios si no le gastamos tiempo y para nosotros no representa mayor cosa? Valdría la pena que hoy hablásemos de ese Cristo para que cuando un día de verdad tengamos que ser testigos, no nos dé miedo representarlo y hasta llegar a dar nuestra vida por Él, sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Valdría la pena, mi hermano, que pienses en Jesucristo como el Señor de la gloria, el origen de las cosas, el Rey de justicia, el Rey de la paz, el Rey de todos. Y a ti, mi hermano o hermana, que quizás escuchas hoy este programa, o un día escucharás este cassette, porque estos programas quedan grabados, tal vez en una cárcel, quizás en un hospital o en tu lecho de enfermo, por incapacidad, por parálisis o qué sé yo, te preguntases, ¿es Cristo el Rey de mi vida? ¿Es mi Rey que me produce paz, que me da gozo y me da alegría y amor? ¿Es Cristo el Señor de la gloria y el origen de todo? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo aquel cuyo reino no conoce fronteras en mi vida y me acompaña en cada instante? ¿Es Él mi juez? ¿Es Él mi abogado? ¿Es Él el que me defiende en los momentos de aprieto? En Él he puesto mi confianza. Es Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, mi todo. Continúa la carta de San Gregorio de Nisa diciéndonos, estos nombres y otros semejantes le da, tan numerosos que no pueden contarse, nombres cuyos diversos significados, si se comparan y relacionan entre sí, nos descubren el admirable contenido del nombre de Cristo y nos revelan, en la medida en que nuestro entendimiento es capaz, su majestad inefable. Por lo cual, puesto que la bondad de nuestro Señor nos ha concedido una participación en el más grande, el más divino y el primero de todos los nombres, al honrarnos con el nombre de cristianos derivado de Cristo, es necesario que todos aquellos nombres que expresan el significado de esta palabra se vean reflejados también en nosotros, para que el nombre de cristianos no aparezca como una falsedad, sino que demos testimonio del mismo que con su vida nos da vida. ¿Eres tú de los que te llamas cristianos y te burlas de otros cristianos? ¿Eres tú de los que te crees muy santo y muy conocedor de la palabra, pero te estás burlando de otros porque no pertenecen a tu secta, a tu iglesia, a las creencias que tú vives? Viene a mi mente un testimonio un poco doloroso. Un día esperaba un avión en un aeropuerto. Tuve que permanecer varias horas. De pronto, en esa sala que estaba casi vacía, solo estábamos una compañera mía y yo, se apareció una persona que hacía el oficio de limpieza. Nos miró, se rió burlonamente, vio el Cristo que yo llevo al cuello, que me identifica como cristiana, como que creo en Cristo y como que sé que Él murió en la cruz para darme la vida y que con su resurrección me salvó de la muerte, del pecado y que está vivo para que yo viva también y un día resucitaré junto con Él. Y al mirar mi Cristo y el Cristo que llevaba a mi compañera al cuello también, larga una carcajada burlona y dicen,
Ja, ja, ja. ¿Ustedes son de las que tienen a Cristo muerto? Y siguió diciendo barbaridades. Yo me quedé callada, mi compañera también. Cuando ella terminó le dije, señora, ¿es usted de las que cree en Cristo? ¿Y en qué tipo de Cristo cree que se burla de los demás? Usted nos llama a nosotros idólatras porque usted no sabe de qué está hablando. Nosotros no idolatramos las imágenes. Nosotros no idolatramos una cruz. Nosotros adoramos a Dios, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que es el único que tiene dominio y poder absoluto sobre nosotras. Otra imagen o un santo, lo único que nos hacen es recordar que esas personas, un día, con su vida de perfección en este mundo, se ganaron el cielo. Y cuando miramos una imagen de aquellas, o miramos esta cruz, lo único que hacemos es recordar qué grande es Dios, qué hermoso es haber tenido personas que nos enseñaron a vivir la fe y personas que nos aman de verdad y quieren que nosotros vivamos a Jesucristo. Y para ti, mi hermano, mi hermana que me escuchas, cuando yo miro el Cristo que llevo al cuello, me acuerdo de mi Señor y de mi Salvador. Y no adoro el pedazo de metal que tengo colgado al cuello. Adoro a mi Dios, a mi Señor, a mi Redentor, a mi Salvador, a Jesucristo mi Señor. Y cuando yo miro la cruz, lo único que me acuerdo es que el Señor en ese pedazo de madero me dio la salvación, que Él llegó allí libremente para salvar la humanidad entera. Y me uno a Él y proclamo su grandeza y su señorío en mi vida y le pido que me ayude a ser suya. Cuando miro una imagen de la Santísima Virgen, no la adoro, la venero, como cuando usted mira una estampa o simplemente una fotografía de su mamá o de su papá que ya no están con usted porque el Señor le llamó a su gloria. Y usted admira a su madre, y usted cuenta que su mamá fue muy buena, que fue bondadosa, que fue caritativa, que fue cariñosa. Usted está venerando a su mamá y tal vez hasta le da un beso a esa fotografía porque le rinde honor a su madre, la venera. Cuando yo miro una imagen de mi madre, la Santísima Virgen, porque es mi mamá también, yo todo lo que hago es admirar la grandeza de Dios en ella y lo único que hago es darle gracias a Dios por mi madre y a ella porque me tiene como a su hija. No le adoro, le venero. Y no creo que haya nada malo de venerar las personas. Y cuando yo me llamo cristiano, reconozco que tengo una madre que Cristo me prestó como mi madre, su Madre Santísima. Y la respeto, y la venero, y la amo, y la valoro. Y no me da vergüenza decir que es mi madre, porque es la madre de Jesucristo. Hermano o hermana, valdría la pena que te preguntes hoy, ¿en quién crees y a quién le crees? Entreguémosle al Señor esta oportunidad que nos ha dado de ser suyos y pidámosle que nos ayude a vivir auténticamente como cristianos, sin miedo y sin vergüenza, para la gloria del Padre. Que el Señor les bendiga y la paz de Jesucristo quede con ustedes hoy y siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.